Ok, vamos a comenzar un curso un curso universitario de programación estructurada con los lenguajes C y C++. C++ es orientado a objetos, pero vamos a desde el principio tratar de usar los paquetes y las clases que conforman cualquier desarrollo profesional. ¿Sí? Vamos a trabajar en NetBeans. Estoy asumiendo, ¿sí?, que se tiene el NetBeans instalado. En otra clase voy a instalar el NetBeans bajo Windows con el compilador MinGW. ¿Sí? Y es un curso universitario para aprender a programar. En ese sentido, vamos a ir revisando conceptos. Nos vamos a tomar nuestro tiempo porque el aprendizaje de la programación es una capacidad profesional importante. ¿Sí? Y hay que no solo saber programar, hay que expresarse como profesional. Toda profesión tiene un argot profesional, tiene un léxico profesional y es parte del show. ¿Sí? Ser ingeniero implica hablar como ingeniero y aparte, en este caso, programar. Pero hay que manejar los conceptos y hay que manejarlos con fluidez y hay que comunicarse con otros ingenieros usando estos conceptos compartidos, conceptos entendidos. ¿Sí? En el modelo que vamos a tomar, hablamos de 5 niveles de programación. En esta sesión vamos a hacer los programas más sencillos, que son los programas del nivel 1. Programas que piden datos del teclado, realizan cálculos, despliegan el resultado. ¿Ok? Luego vamos a grabar otra clase alrededor del concepto de apuntador, que es un concepto central en el C y C++. ¿Ok? Con posterioridad es como subir una escalera. Es como ir avanzando en peldaños de capacidades. Una vez que se tiene la capacidad de escribir programas de entrada-salida, ¿no?, que piden datos del teclado, despliegan datos en consola. Entonces tenemos que avanzar a programas que toman decisiones, que tienen varias rutas, varios caminos, programas a los cuales es posible acceder a cierta línea de código en función de una condición. Si se cumple la condición, se ejecuta este segmento de código. Si no se cumple la condición, se ejecuta este otro segmento de código. ¿Ok? El tercer nivel de programación es programas con ciclos, programas que iteran, que hacen algo más de una vez.
Y entonces hay tres estructuras de control: el for, el while y el do while, ¿sí? Y pues bueno, cada nivel de programación se construye encima del nivel anterior, ¿sí? El cuarto nivel de programación son programas que manejan conjuntos de datos. Aquí estamos hablando de los arreglos, ¿ok? Básicamente, cuando una persona ha logrado tener este nivel de conocimiento, esta persona ya sabe programar. ¿De acuerdo? Cuando puede resolver problemas con arreglos, decimos ya sabe programar, ya adquirió esa capacidad. Pero todavía hay un quinto nivel de programación, que es programas que guardan lo que hacen, y aquí estamos hablando de archivos, ¿sí? Entonces, pues vamos a ir avanzando, ¿sí? En este curso a lo largo de una serie de clases, ¿sí? En principio destinadas hacia mis alumnos, pero pues también disponibles, ¿sí? Para cualquiera que le interese tomar este curso, ¿sí? Van a estar cargadas en canal de YouTube. Tal vez convendría que se suscribieran para que recibieran notificaciones de los nuevos, las nuevas clases que se van a grabar. Esta grabación de clases es un proyecto personal. Tengo unos 2 años, pero realmente se había grabado muy poco, ¿sí? Ahora estoy en un ritmo mucho más intenso, forzado también por la pandemia del COVID-19, donde pues a toda la educación superior en México nos mandaron a nuestras casas, profesores y alumnos, con la consigna de continuar nuestra docencia y el aprendizaje por parte de los estudiantes a distancia, ¿sí? Y ahora pues se presenta, yo lo veo también como la oportunidad de reforzar esta iniciativa que tenía de trabajando desde hace 1 año y medio más o menos, y buscando también que los videos sean un poquito ya de mejor calidad, ¿sí? De hecho estoy reemplazando algunos videos con un audio muy malo, ¿sí? Bastante deplorable. Entonces estamos tratando de tener un apoyo para los estudiantes y para el que quiera tomar el curso. Pues aparte de, espero, bien fundamentada, bien impartida la clase, aparte de eso ya con cierta calidad técnica. Bueno,
antes de comenzar, pues, ¿qué? Tenemos tipos de lenguajes y siempre aprendemos con los lenguajes de alto nivel. ¿Sí? En este caso, C++. Oh, ok. Decía que Java es el lenguaje más usado en la actualidad. Son los lenguajes en los cuales programan los desarrolladores de software. Definitivamente. Sí. C y C++ se ubican en la segunda o tercera posición. Ok. Estoy viendo algunos ajustes mínimos, ¿sí?, de este glosario. Ok, entonces los lenguajes de alto nivel, la mayoría de los lenguajes que se conocen, ¿no? O sea, casi todos. Los más comunes son el Java, el C++, el C, el PHP, el HTML, el Python, el R, el C# o el Visual Basic. ¿Sí? En fin, hay muchos lenguajes de programación, pero C y C++ son muy importantes. ¿Sí? Luego tenemos también lenguaje ensamblador. ¿Sí? Instrucciones para cierto procesador. Hay un ensamblador para procesadores de Intel, de la familia 8086 y derivados, ¿sí? Y hay otras familias de procesadores, ¿sí? Y tienen sus propios lenguajes ensambladores, ¿sí? El lenguaje de alto nivel se compila y se genera lenguaje ensamblador. Y luego tenemos el lenguaje máquina, que ya es binario. Aquí tenemos instrucciones, ¿sí? Por ejemplo, es del tipo add, con minúsculas, digamos, al registro AX un 3. ¿Sí? Es el tipo de instrucciones del lenguaje ensamblador. ¿Sí? Y luego tenemos el lenguaje máquina. El lenguaje máquina ya es lo que se ejecuta en el equipo de cómputo y básicamente son ceros y unos. Y ya se pierde cualquier capacidad de comprensión sobre el código. O cuesta mucho trabajo. Antes de comenzar nuestro proyecto y programar algunos ejemplos, pues regresamos a lo que es lenguaje de programación. Algunos detallitos. Una serie coherente de instrucciones mediante las cuales un programador puede generar código fuente. Eso lo vamos a ver ahorita. Hay cientos de lenguajes de programación, pero algunos de los principales son Java, C++. El C y C++ bailan juntos. El C++ es un superconjunto de lenguaje C. HTML, que se usa para web, PHP, que también se usa para web, pero el HTML en la parte del cliente y el PHP en la parte del servidor. COBOL, en sistemas muy grandes.
sistemas financieros o gubernamentales hay muchos miles de millones de líneas de código ejecutándose en COBOL. Python, un lenguaje relativamente reciente, tal vez unos 10 años, y que ha tenido un ritmo de penetración interesante. Visual Basic, que ya perdió mucho de su dinamismo. De Microsoft, el más importante es el C#. ¿Sí? Visual Basic, Prolog y Lisp, que son lenguajes tradicionales de la inteligencia artificial. ¿Sí? Ok. Y vámonos directamente a crear un proyecto. Si por algo no tienen el NetBeans, ¿sí? Yo estoy usando el 8.1. Tengan cuidado con la versión, con la última versión, creo que es la 11. Porque no la recomiendo, porque se pone a descargar muchísimos componentes del internet. Es un poco engorroso, pero muchísimos, ¿sí? Entonces, no sé, poco práctico. Existe este compilador, nada más le dicen Online C++ Compiler y les va a aparecer la liga. Es un compilador en línea. Si no tienen instalado el NetBeans, pues pueden trabajar con el GDB, ¿sí? En línea. ¿Qué es un compilador importante? ¿Sí? De hecho, es el compilador que se trabaja en Linux, pero aquí está en web. Ok, y aquí pueden guardar sus proyectos, aquí pueden trabajar. Ok, y hay un compilador GDB para C y hay un compilador GDB para C++ y para muchos lenguajes más, parece. ¿De acuerdo? Bueno, nos vamos al NetBeans y le voy a decir New Project. Ok, lo primero que se observa es que el NetBeans no solo es para C++ o C, también es para Java y de hecho es para más lenguajes de programación. ¿Sí? En este caso queremos una aplicación C++. ¿Sí? Pero NetBeans es un IDE. Entonces vamos viendo los conceptos y los vamos explicando. Ahí está. Parece que no está. Tendría que estar en orden alfabético. Tendría que estar aquí. Ok. Voy a abrir el glosario de Java. Aunque al cabo que eso no cambia para nada. IDE. Lo copio. Y aquí está. Lo pego. Bueno. Es una aplicación informática que proporciona servicios integrales para facilitarle al desarrollador o programador el desarrollo de software. Y podríamos poner que los principales o los IDE más conocidos
son NetBeans, Eclipse y Visual Studio. ¿Ok? Bueno. Entonces, un IDE integra ciertas funcionalidades que necesito al momento de hacer un programa. ¿Sí? Nos regresamos aquí. Estamos en un proyecto. Aquí dice filtro. Entonces aquí no hay que meter nada. Le digo next. A mí me parece como Tool Collection GNU porque este sistema operativo es Linux. ¿Sí? A ustedes lo más conveniente es que apareciera aquí el MinGW en Windows. ¿Sí? Y vamos a hacer un proyecto que sea programación estructurada C desde cero. ¿Ok? Está creando también un main. Está creando el proyecto. Aquí le digo en mi NetBeans que lo establezca como el proyecto principal. Y aquí está. Lo primero que observo son los comentarios. Aquí vendría la licencia, pero bueno, quito estos comentarios. Aquí viene la identificación del archivo, el autor, la hora, la fecha. Bueno, son comentarios. Ok, aquí hay otros comentarios antes del main. ¿Sí? Y voy a quitar estas dos líneas de código. ¿Sí? Y vamos despachando los comentarios. Dice que en C, C++ y Java hay dos operadores para comentarios. Uno es el comentario de fin de línea, diagonal, diagonal, y lo que va a continuación es un comentario. El otro es el comentario tradicional, que es asterisco diagonal, diagonal asterisco, asterisco diagonal, y lo que va entre diagonal asterisco y asterisco diagonal es un comentario. Y puede tener varias líneas de un archivo de código fuente. Aquí estoy. Entonces dejo el main solito. Ok. Lo grabo. Y vamos a ver nuestro proyecto. Le llamamos programación estructurada C desde cero. Aquí lo que observo es mi main y tiene extensión CPP. Aquí lo podría abrir por fuera del compilador y vería mi código. Ok, no tengo otra cosa. ¿Qué es el main? El main, función por la cual comienza a ejecutarse una aplicación. Las aplicaciones de software son grandes. Una empresa de unos 200, 300 empleados. Su sistema de información normalmente debe tener entre 250,000 y 400,000 líneas de código. Normalmente.
¿sí? Una aplicación tiny, o sea, diminuta, es aquella que tiene hasta 50,000 líneas de código. Una aplicación pequeña, ¿sí? Small, pues puede tener hasta unas 200,000 líneas de código. Una aplicación promedio, average, entre 200,000 y medio millón de líneas de código. Y una aplicación large, grande, pues más de medio millón de líneas de código. Entonces, normalmente todo ese código empieza a ejecutarse en un main. ¿Sí? Típicamente en el main lo que se hace es invocar a un menú como esto, donde puedo acceder a la funcionalidad de mi aplicación. ¿De acuerdo? Pero eso ya es programación de interfase gráfica. Eso viene después. Primero hay que aprender a programar bajo el paradigma de programación estructurado. Luego, la programación orientada a objetos. Luego viene la programación visual, que ya implica estos objetos de interfase gráfica como el menú o estos botones o distintos controles de interfase gráfica. ¿Sí? Ok. Distintos controles de interfase gráfica. Por ejemplo, esto se llama un list box. ¿De acuerdo? En fin, la interfase gráfica viene después. ¿Sí? Y luego viene la programación web, donde ya estoy programando en una serie de lenguajes. Tengo primero la parte del front, lo que ve el usuario final, lo que está enfrente del usuario, el front. Y normalmente programo con HTML5, con CSS y JavaScript. Y luego paso por uno o varios navegadores. Mi código tiene que correr rodados en un navegador, de preferencia en todos. ¿Sí? Y luego de aquel lado, el lado del back, pues normalmente tengo PHP, a veces con funcionalidad de Java, invocada desde el PHP y conectado a una base de datos que puede ser, por ejemplo, MySQL. Bueno, entonces ya es, vamos paso por paso. Primero programación estructurada, luego programación de objetos, luego programación visual, luego programación web, y luego todavía puede ser programación mobile, ¿verdad? Sí. O otro tipo de programaciones. Ok. Entonces la función main comienza a ejecutarse una aplicación. Prefiero, borré el IOStream y en vez de eso vamos a meter gatito include stdio.h, entrada y salida estándar. ¿Sí? Estándar, std, input, output. Y tengo un punto h. ¿Sí? Y esto es una librería. ¿Ok? ¿Sí? Un conjunto de códigos objeto
que proporciona un determinado lenguaje de programación. Códigos objeto que pueden ser invocados desde códigos fuente. Por ejemplo, en C, la librería de matemáticas, de funciones matemáticas mat.h se puede encontrar en el directorio C /min_gw include. Aquí estamos hablando del compilador min_gw y de Windows. Y se puede invocar incluyendo la línea de código gatito include path.h. En Linux también se puede, pero está en otro lugar. ¿Sí? El sistema de directorios de Linux es diferente al sistema de directorios de Windows. Entonces esto es una librería. Normalmente lo primero que se hace es imprimir el hola mundo. ¿Sí? Esto siempre se hace para ver que mi instalación esté bien hecha. ¿De acuerdo? O sea, instalo un compilador, instalo un IDE y un compilador dentro del IDE y corro el hola mundo. Y aquí grabo. ¿Sí? Como ya grabé, pues aquí está, ¿sí? Lo que llevo. ¿Sí? Y estoy en el folder programación prog struct C desde cero. ¿Ok? Ahora le voy a decir, ¿sí? Me voy al directorio run y le voy a decir clean and build main project. Y este que está en negrita, pues es mi proyecto principal. Entonces aquí hay actividad. ¿Sí? Dice que está trabajando, en mi caso, en Home Sergio NetBeans Project. Y el nombre de mi proyecto es, no empiezo con la C, ¿verdad? Ni las diagonales están para el otro lado, que esto es Linux. ¿Sí? Y luego dice que tiene instrucción de limpiar. No había nada que limpiar, pero lo limpia. ¿Sí? Dice que la limpieza fue satisfactoria. Y ahora se pone a compilar. ¿Sí? Vamos viendo nuestro directorio. Ya tenemos dos directorios más. Uno que se llama build y adentro hay un directorio debug y adentro otro que se llama GNU Linux y vamos abriéndolo en otra pestaña. Ve, aquí tenemos el main.cpp, C++, C++. Y este main aquí tiene un punto O. Este es código objeto. Esto está en ensamblador. Y luego tengo una cosa que se llama main.o.d, que simplemente es una instrucción que se ejecutó para poder compilar. ¿Sí? Entonces, aquí tengo dos versiones del mismo archivo. Esto es en C. Y esto es en ensamblador. Este es código fuente en lenguaje C, C++. Y este es código objeto en lenguaje ensamblador. Entonces, yéndonos a los conceptos, pues tengo código objeto
código fuente. Código fuente son instrucciones en cierto lenguaje de programación como C, Visual Basic, HTML. El código fuente se transforma en código objeto en lenguaje ensamblador por medio de un compilador. Mientras que el código objeto es una serie de líneas de código lenguaje ensamblador correspondiente a un programa. Y luego dice que un conjunto de códigos objetos se convierte en un código ejecutable mediante un linker. Finalmente tengo un código ejecutable que es una colección de códigos objeto y librerías que normalmente tienen la extensión .exe o .com. Bueno, en Windows. Es un archivo que un sistema operativo es capaz de invocar y es producido por el linker. Entonces aquí ya tengo un montón de cosas. En primer lugar, tengo un archivo fuente que está en C++. Y luego pasó un compilador por él y me generó un main.o que está en ensamblador. Y todavía más, tengo un archivo ejecutable. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto lo hizo el NetBeans. Pero primero, el NetBeans tuve un montón de funcionalidades dentro del NetBeans. En primer lugar, tengo un editor de código. Porque estoy editando el código. Y esto es un programa. ¿Sí? El editor. Ahí es donde es un software que facilita la escritura de líneas de código para cierto lenguaje de programación. Por ejemplo, pone distintos colores sobre diferentes elementos de una línea de código y ayuda a que el programa sea más legible. Entonces, dentro de mi IDE, pues tengo aquí un editor. Me pone en azul lo que son las palabras reservadas, en verde dependencias externas como el gatito include, en negro mis líneas de código normales, los caracteres normales, ¿sí? Como las llaves, el main, el printf, ¿sí? Y luego me pone en este otro color una librería y me pone en este color con este sombreado una cadena. ¿Ok? Entonces el compilador toma un código fuente, ¿sí? Y lo transforma en un código objeto .o. Pero el compilador no es el IDE. El IDE es un integrador de varias cosas, entre ellas de un compilador. ¿Sí? Un compilador es un software que toma líneas de código de un lenguaje de programación, en concreto, en este caso, C++. Valida la sintaxis de dicho código fuente y si no encuentra errores, genera su correspondiente código objeto. ¿Sí? Y el código objeto está en lenguaje ensamblador. Por ejemplo, un compilador para los lenguajes C y C++ es el MinGW, que no lo estoy usando, la W es de Windows. ¿Sí? Yo estoy usando el GNU. ¿De acuerdo? Y este código objeto, este punto, se me transforma en un ejecutable mediante un linker que viene a continuación de el compilador. Si el compilador no encuentra errores, entonces prosigue el linker.
El linker es un software que toma un conjunto de códigos objeto, en este caso nada más está el puro main, y resuelve en cada uno de ellos las dependencias de librerías de lenguajes de programación. En este caso tengo el import, gatito include, stdio.h. Si puede resolver todas las dependencias, genera el código ejecutable y de lo contrario informa de errores. Entonces todo eso lo gobierna el IDE. ¿De acuerdo? El IDE me permite editar el código, luego invoca el compilador, genera los códigos objeto, y ya que están generados todos los códigos objeto, entonces invoca al linker y genera un ejecutable. Como estoy en Windows, no es un exe o un .com. ¿Sí? Ok. Y luego pues ya lo corremos. Ok. Esto es algo que pasa en C. En el NetBeans. La primera vez. ¿De acuerdo? Dice que tuvo un error Java lang.null pointer exception. ¿Sí? Siempre pasa con un proyecto nuevo de C o C++. Y lo que tengo que hacer para corregir ese proyecto es irme al nombre del proyecto. Decirle botón derecho del mouse. Y luego y las propiedades, botón derecho del mouse, no lo veo. Ok, las propiedades, y dentro de las propiedades, ¿sí? Escojo el run, correr. Y lo que pasa es que por default está internal terminal. Y en vez de una terminal interna, tengo que cambiar a salida estándar. Le digo apply. Ok. Y si lo corro, ya me dice hola mundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué internal terminal? Estaba esperando una entrada de un puerto, como de un puerto USB, por ejemplo. ¿Sí? Que los datos le llegaran de un puerto. Internal terminal. ¿Sí? Y en vez de eso, ocupaba que fuera desplegado este hola mundo, ¿sí? Hacia la salida estándar. ¿De acuerdo? El lenguaje C y C++ se usa muy extensamente en la programación de dispositivos electrónicos. ¿Ok? Y en los dispositivos electrónicos, pues yo tengo distintas entradas y distintas salidas. ¿Sí? Mi entrada, por ejemplo, puede ser un sensor. Pensemos en estos grifos de agua que pongo las manos y sale el agua. Sí, los que están en supermercados. Sí, en las tiendas departamentales. Entonces pongo las manos debajo del grifo y ahí tengo un sensor, una celda fotoeléctrica que interrumpe su luz que está emitiendo. Y entonces
con esa entrada hay una salida, que es que se abre una válvula y deja salir el agua. En el momento en que yo quito las manos, se cierra el flujo de agua. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entradas y salidas. Son posibles esas entradas y esas salidas desde herramental electrónico y hacia motores o válvulas o lo que sea. LEDs, lo que sea. ¿Sí? Y entonces simplemente al decirle standard output, le estoy diciendo que la salida va hacia el display, hacia el monitor, y la entrada viene desde el teclado. ¿Ok? Entonces únicamente lo hago la primera vez y ya se corrige ese error. No es un error, es una cuestión de cambiar un default. ¿Ok? Bueno, ya corrimos nuestro primer programa. Vamos, entonces tengo un problemario. Sí lo tengo abierto. Parece que no. Archivo, abrir. Ejercicios base de C. Nivel 1. Ok, y aquí lo voy a guardar. ¿Cómo? Y lo voy a poner curso que voy a subir a YouTube. Ok. Entonces estos son ejercicios del nivel 1. ¿De acuerdo? Piden datos del teclado, realizan cálculos, despliegan el resultado. Por ejemplo, el número 2. ¿Sí? Tengo que introducir desde teclado una cantidad de grados Fahrenheit. Y luego con esta fórmula tengo que desplegar los grados Celsius. ¿Sí? Pues vamos haciéndolo. ¿Sí? En vez de hola mundo le diría dame unos grados Fahrenheit. Ups. Dos puntos. Voy a declarar una variable Fahrenheit y otra variable Celsius. Ok. Y digo que estas variables son dobles. Y tengo básicamente 4 tipos de variables numéricas. ¿Sí? Int y long son para enteros. Float y doble son para números de coma flotante que tienen decimales. Int y float son de 32 bits. Long y doble son de 64 bits. ¿Sí? Y son tipos de variables. Aparte, en C++, no en C, cuidado. En C no existe bool, pero en C++ sí. Tengo el tipo bool, que solo puede tener 2 valores, true o false. En C++. Y char puedo guardar un carácter ASCII. Entonces tengo estos 6 tipos de variables y escogí
un número que soporte decimales y que sea de 64 bits, donde una variable es un espacio de memoria en una computadora y tiene 5 atributos. Un tipo, que puede ser entero como int o long, o con decimales, float y doble. Puede ser booleano, o puede ser character, o puede ser string, que lo vamos a ver después en el nivel 4 de programación, arreglos de caracteres. Luego, una variable, las variables que elegí, Fahrenheit y Celsius, son de tipo doble. Un valor, todavía no les pongo ningún valor. Un nombre, sí, una se llama Fahrenheit, la otra se llama Celsius. Una longitud en bytes, como son doble, cada una de ellas ocupa 64 bits, 8 bytes. Y una dirección de la memoria RAM donde está ubicada la variable. Entonces aquí tengo dos variables. ¿Sí? Fahrenheit y Celsius. Voy a pedir ahorita lo vamos explicando. Ok. Scanf. Es una función que está igual dentro de la entrada y salida estándar. Y me sirve para pedir datos del teclado. ¿Ok? Y esto se llama máscara. Y una máscara es un indicador del tipo de variable que va a ser pedida o desplegada. En este caso estoy pidiéndola, estoy con un scanf. Las principales máscaras son %n para los enteros, %f para los float, %lf para los doble, %ld para los long, %c para los char, %b para los bool y %s para los arreglos de caracteres. ¿Sí? Entonces le estoy diciendo al scanf que me entregue un doble, porque mi código dice %lf. Vamos desplegándolo. printf. ¿Sí? %lf, la misma máscara, ahora pero para desplegar. Grados Fahrenheit. A ver, vamos corriéndolo. Obviamente no he calculado los grados Celsius. ¿Y qué le duele aquí? Ah, pues es que le dije que iba a desplegar un Fahrenheit. Digo, un doble, pero no se lo dije. Ahora sí.
Ok, esto es algo interesante. No me puso, dame unos grados Fahrenheit. ¿Sí? Porque me hizo falta una línea de código. Flush std out. Ok. El C se utiliza para programación de muchas cosas y recibe entradas de muchos lados y da salida a muchos dispositivos diferentes. ¿De acuerdo? Y entonces, por razones de eficacia, los datos están en un buffer. ¿Sí? Imagínense que cada carácter que yo tecleara lo enviara por internet en un paquete. Qué ineficaz sería eso, ¿no? Me pongo a teclear y cada carácter se va en un paquete. Y un paquete es un montón de documentación alrededor de los datos. Sí, en este caso un carácter. En vez de eso, uso buffer. Un buffer es un área de almacenamiento provisional. Cuando se llena el buffer, se envía todo el contenido del buffer. ¿Ok? Entonces, tal vez esté registrando la velocidad del viento en una estación meteorológica. Es el tipo de cosas que se hacen en C. Y entonces, pues tengo continuamente un sensor, ¿verdad? Que está diciéndome la velocidad del viento es de tanto. Y el viento está soplando en dirección tal. Ok. Entonces, velocidad del viento y dirección del viento. Y lo estoy midiendo de forma constante. O cada tantos segundos, no sé. Y ya que tengo un conjunto de mediciones, entonces las envío todas en un paquete. ¿De acuerdo? Ya las transmito juntas. Eso es eficiente. Si cada dato lo fuera transmitiendo conforme fuera llenando, sería mucho más el tráfico de información. ¿Sí? Entonces, por default, en C se bufferizan las cosas. Y aquí tengo que ya vacío el buffer y entonces ya me aparece en el orden adecuado. Dame grados Fahrenheit, 100 grados Fahrenheit. ¿Ok? Normalmente, cuando se aprende a programar de esta manera dentro de un main. Y cada programa se va guardando. Y al final del curso tengo 40 programas, cada uno en su archivo. Tengo 40 proyectos. Son un mundo de proyectos. En vez de eso, vamos a trabajar en un solo proyecto
porque además es la forma correcta de hacerlo. ¿Sí? Entonces, vamos a crear, aquí me paro en el nombre del proyecto, le digo botón derecho del mouse, y del file Surfiles, aquí está, en el nombre Surfiles, en el folder Surfiles, voy a meter un nuevo folder lógico y le voy a llamar nivel 1. ¿Ok? Es un folder lógico, no es un folder físico. Si yo me voy a mi proyecto, aquí no está el nivel 1. ¿Sí? No está mi main, pero es un folder lógico. ¿Sí? Y dentro de este folder lógico vamos a meter una clase C++. Y a esta clase le voy a llamar conversiones. ¿Sí? Y conversiones me genera por un lado un punto H y un punto CPP. Aquí le voy a quitar todo esto de forma que quede esto que son instrucciones del procesador, luego las analizamos. Y aquí una clase conversiones, y en la parte pública voy a meter un método que diga doble Fahrenheit a Celsius, y adentro como argumento un doble. Esto es una función. ¿Sí? Esto es una función. Es mejor que el código esté donde debe estar, que serían en este caso programas de nivel 1 que piden datos del teclado, realizan cálculos, escriben el resultado. Luego tenemos una carpeta nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, ¿ok? Y luego conversiones, que es un programa que va a contener distintas conversiones, entre ellas la de Fahrenheit a Celsius. Y esto está en el punto H. ¿De acuerdo? Y luego en el punto CPP voy a quitar todo esto. ¿Sí? Ahora me quedo con el puro include conversiones. Y aquí le voy a decir esto ya no lo necesito. Ok, aquí estoy diciéndole, a ver, aquí estoy declarando a la función en el punto H, y aquí voy a implementar la función en el punto CPP. La función se llama Fahrenheit a Celsius. Ese es lo que va a hacer, una conversión de Fahrenheit a Celsius.
recibiendo unos grados Fahrenheit y regresando unos grados Celsius. ¿Sí? Y aquí le estoy definiendo. Aquí no le estoy codificando, solo le estoy definiendo. Los autores del lenguaje C fueron Brian Kernighan y Dennis Ritchie. Kernighan y Ritchie. Y así lo pensaron el lenguaje en la década de los 60. El propósito de ellos era que el punto H fuera una documentación. H viene de header, de encabezado. Y luego el código fuente ya estaba, entonces se implementaba en un punto C y después en un punto CPP. C o CPP. Entonces, el C separa la definición de la implementación. ¿Sí? Y siempre ocupo los dos. Me voy a mi main, voy a copiar esto. ¿Sí? Voy a pegar para acá. El Fahrenheit lo recibo como argumento, lo que pues el Celsius. Estas 3 líneas de código. No, de hecho esta tampoco. Lo que voy a regresar son los grados Celsius. ¿Ok? Y por supuesto lo que me falta es calcularlos. Celsius. 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 Creo que no se escribe así. A ver. No, sí, Celsius. Ok. Celsius va a ser igual. La fórmula decía 5 entre 9. Menos Fahrenheit, que aquí se llama Fa, menos 32. ¿Sí? Esa es la fórmula, ¿no? Celsius es igual a 5 novenos de Fahrenheit menos 32. Pero necesito que en vez de 5 sea 5.0 y en vez de 9 sea 9.0. Aquí simplemente para uniformar. A ver, lo que pasa es que 5 es un entero y 5.0 ya es un número en coma decimal, de coma flotante. Y entonces, si yo divido 5 entre 9, el resultado es 0 y el residuo es 5. ¿Ok? Pero si divido 5.0 entre 9.0, el resultado ya tiene punto decimal. ¿Sí? Entonces, este ya sería un número doble. Entre un número doble, me da un número doble. Fahrenheit es una variable doble, menos un número doble, son puros dobles. ¿De acuerdo? Pero aquí no es menos, aquí es por. ¿De acuerdo? Según la fórmula. ¿Sí? 5 novenos por Fahrenheit menos 32. Aquí está. Y en mi main tendría que meter gatito include el editor. Me ayuda, ¿verdad? Sí, ahí está, conversiones.h. Pido esto, ocupo conversiones con, y con
punto Fahrenheit a Celsius, y un punto y coma. A ver, en sentido estricto esto es programación orientada a objetos. Esta es la clase conversiones y este sería una instancia, un objeto de la clase conversiones. En sentido estricto. Y esto es programación estructurada. Todavía no estamos en programación orientada a objetos, pero queremos aprender a programar bien. ¿Sí? Entonces, mejor aprendemos a programar bien porque luego, si no, en los cursos sucesivos el profesor se va a tardar mucho tiempo corrigiéndolos y ustedes van a tener que desaprender. Porque aprendieron a hacerlo todo en el main. Y el main solo es para lanzar la ejecución de un programa, de una aplicación. ¿Sí? Entonces, aquí tengo include conversiones. Eso se trae a este archivo, se lo trae para acá. Lo abre y lo inserta acá. ¿Sí? Y este archivo dice que hay una clase conversiones y un método Fahrenheit a Celsius que recibe un doble. Y eso está implementado en el CPP. ¿Sí? Entonces, en mi main, en este objeto de la clase conversiones, le dije punto y apareció Fahrenheit a Celsius. Ya le puse el argumento y me falta recibirlo en una variable. Celsius igual a esto. Porque esta variable regresa un doble. Aquí está un retorno. Y aquí voy a decir en este printf equivalen a % LF grados Celsius. Y le digo primer argumento Fahrenheit a ser invocado con esta máscara. Y el segundo %LF Celsius. Ok. Lo guardo. Lo corro. Dame grados Fahrenheit. 100. 100 grados Fahrenheit equivalen a 37.77 grados Celsius. Ok. Hay varias cosas que ver aquí. Esto es un operando. 5 es un operando, 9 es un operando, 32 es un operando, fa es un operando. Y esto es un operador. ¿Sí? Vamos a los operadores. ¿Sí? Es un tipo de símbolo que indica al compilador la realización de determinadas operaciones aritméticas, lógicas o numéricas. Hay varios tipos de operadores. Aritméticos, lógicos, de asignación, de comparación, de apuntadores y orientados a objetos. ¿De acuerdo? En este caso estamos usando operadores aritméticos que pueden ser unarios o binarios si el único operador binario es el signo negativo. O sea, en mi... Yo podría haber puesto aquí menos fa y solo aplicaría
a lo que tiene a su derecha. Sería un operador unario. Pero no lo necesito porque la fórmula no lo implica. ¿Sí? Pero sí tengo los operadores por, menos y división. Y la división es de coma flotante, porque los operadores son de coma flotante. Y aquí tengo también un residuo. ¿Sí? El residuo se llama el módulo y lo vamos a ver en otro ejemplo. Entonces, y esto se llama operador de resolución de ámbito. ¿Sí? Aquí en el glosario decía que es un operador orientado a objetos. Dos puntos, y se llama operador de resolución de ámbito. Entonces, ok. Entonces tengo mi clase, mi operador de resolución de ámbito y mi método de esta clase que recibe un argumento. Ok. Entonces tengo los operadores aritméticos por, división, multiplicación, resta. Y tengo un operador de asignación. Aquí está. Los operadores de asignación: igual, más igual, menos igual, por igual, entre igual. En este caso es un operador de asignación. ¿Qué estoy haciendo? Lo que está en la parte derecha se lo estoy asignando a lo que está en la parte izquierda. Entonces, aquí tengo expresiones. Esto es una expresión. Esto es una expresión. Todo esto es una expresión. Dice, en la parte de una instrucción que contiene cálculos aritméticos o lógicos. Las expresiones se componen de operadores aritméticos o lógicos y de operandos, que pueden ser variables o constantes. Las constantes todavía no las vemos. Dice, en la parte de una instrucción. Y una instrucción es una línea de código cuya funcionalidad termina con punto y coma. Pues tengo un chorro de instrucciones. Esta es una instrucción, esta es una instrucción, esta es una instrucción. ¿Sí? En el main, cada una de estas cosas termina con punto y coma, son instrucciones. Y esto es una expresión, porque tengo operadores y operandos. Por eso, esto es una expresión, esto es una expresión. Lo parentizo para garantizar que primero se haga esto, luego se haga esto y al final se haga esto. ¿Sí? Entonces primero se hace la división, luego se hace la resta y al final se hace la multiplicación. Y ya todo ese resultado se lo asigno con este operador a esta variable. ¿Sí? Entonces, pues ahí está un primer programa. ¿Sí? Vamos haciendo otra conversión. Ya lo programé. Acostumbro los que programo los pongo en verde. ¿Sí? Y los que les dejo de tarea a mis alumnos los pongo en amarillo. Vamos haciendo esta otra conversión. Un programa que lea el peso de un objeto en libras y calcule e imprima su peso en kilogramos. ¿Sí? Y viene aquí la equivalencia. Ok. Entonces voy a comentar todo esto. ¿Sí? Hasta acá.
voy a declarar aquí, pero lo voy a hacer con float. Igual soporta números decimales, pero es de 32 bits. Float, libras y kilos. Esto lo reutilizo. Dame unas libras, un peso en libras, y luego mi FFlush y mi scanf. Como es que aquí la máscara tiene que ser sobre %F, porque es un float. Y mi variable se llama libras. ¿Sí? Las conversiones las necesito. ¿Ok? Pero ahora tengo que irme al punto H y meter conversiones float, libras a kilogramos, recibiendo un float como argumento. ¿Sí? Aquí ya tendría otra función. Float, conversiones. Libras a kilogramos. Float, libras. Y un poco más o menos lo mismo. Float, kilogramos. ¿Sí? Y kilogramos es igual a libras por, y aquí estaba el factor. ¿Sí? Y ya le diría return kilogramos. ¿Sí? No me ha dicho nada. Con punto libras a kilogramos le paso las libras y esto lo reutilizo. Por %F, libras equivalen a %F, kilogramos. Y aquí pongo libras y kilos. Y me faltó aquí decirle kilos. Perdón. Igual a esto. Ay, en fin. Y le digo clean and build. Esto siempre es muy importante. Si ustedes solo ejecutan aquí run y hay errores, se va a correr el programa anterior porque no hicieron el clean. Y no me marcó nada. Ok.
Supongo que tiene que ver con alguna configuración que yo hice de mi compilador, porque normalmente me debía de haber marcado un warning, ¿sí? Perdón. Y este warning me debería haber dicho: tienes una posible pérdida de datos, porque por default un número es un doble. Entonces, un doble por un float, 64 bits por 32 bits, pues el número resultante es de 64 bits, ¿están de acuerdo? Y 64 bits aquí se lo voy a asignar en 32 bits. No cabe. Es como si ustedes trataran de meter una sandía de las grandes en una caja de zapatos normal. No cabe. ¿Sí? Ok, de hecho ya me apareció. ¿Ah, no? No, no me dijo nada. Pero esto normalmente sí marca el error, el warning. ¿Sí? Y tengo que tener cuidado de esos detalles. Y entonces esto se llama un cast. Y es una conversión obligatoria de tipos. ¿Sí? Un cast. Operador de conversión de tipo. Este operador funciona encerrando entre paréntesis un tipo de datos int, long, float, doble, y colocándolo a la izquierda de la variable a ser convertida. Estoy forzando una conversión de datos. Entonces estoy diciendo: este número entero me lo interpretas como si fuera un número flotante. O este número de 32 bits me lo interpretas como si fuera 64 bits. O este número de 64 bits me lo interpretas como si fuera un número de 32 bits. O las dos cosas. Este entero de 32 bits me lo interpretas como un coma flotante de 64 bits. ¿De acuerdo? Es una conversión de tipo. ¿Sí? Ok. No sé por qué no me la marcó, pero normalmente sí lo pone y si es necesario. De hecho, era la gran diferencia entre este código y este código. ¿Sí? Que este código trabajaba con doble, entonces los valores por default son dobles, no había que hacer cast. Y aquí ya estamos usando flotantes, y como los números por default son de enteros, números largos. Si es entero es un long, si es un número con punto decimal es un doble. Entonces, pues hay que hacer un cast. Y lo corro. Run, clean and build. Y lo ejecuto. Y digo que 100 libras equivalen a 45.3592 kilogramos. ¿Ok? Bueno, ya hicimos dos códigos. Vamos haciendo un tercer código. Esto lo voy a cerrar. ¿Ok? Un tercer código.
Entonces, hay una serie de ejercicios para construir una biblioteca de manejo de fechas. Entonces, estos ejercicios se supone que el formato tiene que ser 4 dígitos para el año, 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para el día. Vamos a hacer esta función. La función mes. Pero primero vamos abriendo una hoja de cálculo. Pensemos que hoy estamos a 6 de abril. Sería 2020 0406. ¿De acuerdo? Vamos a dibujarle la cajita. Una línea para arriba y una línea a la izquierda. Bueno, apenas se ve. Formato celda. Bordes. Ahí se ve mejor. ¿Sí? Aquí dentro están el año, los primeros 4 dígitos, los siguientes 2 dígitos para el mes y los últimos 2 dígitos para el día. Vamos a dividir entre 10,000. Son enteros, así que el resultado es 2020 y el residuo es 406. Esto sería con la división entera y esto sería con el módulo. ¿Sí? División entera y esto se llama módulo, que es el residuo de la división entera. ¿Ok? Quiero el mes, entonces primero tomaría el residuo de la división entera y ya me tendría ese 406. Ahora ese 406 lo divido entre 100, el resultado es un 4 y el residuo es un 6. Estoy explicando el operador módulo, que es el residuo de la división entera, y cómo opera la división entera. ¿Sí? Con estos antecedentes, aquí, fíjense, en Source Files voy a crear un nuevo folder lógico y le voy a llamar fechas. ¿Por qué? No lo puse en nivel 1. Porque tengo ejercicios de fechas en todos los niveles de programación. Perdón. Tengo gripita. Gripa sencilla. Nada de tos seca, dolor de cabeza y fiebre. Es una gripa. Bueno, entonces creé otro paquete, ¿sí? Que se llama fechas. Y dentro de este paquete fechas voy a meter una clase y la voy a poner en minúscula. Fechas. ¿De acuerdo? Algunos compiladores inclusive te exigen que el paquete no se llame igual que la clase. ¿Sí? Entonces, lo mismo, estoy quitándole y dejando las llavecitas una arriba de la otra. Ya. Entonces, esta es una función int que se llama mes y que recibe un long.
¿Sí? Eso va en el punto H. Y en el punto CPP, un int, fechas, y la función mes, y esto es una fecha. ¿Ok? Int mes. Y luego mes igual fecha módulo 10,000 para quedarme con el mes día, el 0406 o 406. ¿Sí? Y luego a esto le hago una división entera entre 100 y me quedo con el día, digo con el mes. Pero este sería long, entre long, entre long, puro long, está bien. Pero para guardarlo, 64 bits no caben en 32 bits, ocuparía un cast y parentizar todo esto. ¿Sí? Es conveniente que no se llame la variable igual que la función. ¿Sí? Y ya le digo return mes. ¿Sí? Y entonces aquí en mi main comento todo esto. Para pasar a otro ejercicio. Y aquí int mes y long fecha. Int entonces printf dame una fecha. Scanf % LD, la máscara para los long, coma, fecha. Ampersand, fecha. La siguiente clase vamos a explicar los apuntadores, entonces vamos a explicar ese ampersand. Y aquí gatito include fechas.h. Entonces mi clase se llama fechas, mi objeto fec.mes, le envío la fecha y se lo asigno a mes. Y en printf el mes es su máscara de un entero %d, coma, mes. Y ya. ¿Sí? Y lo corremos. Me hizo falta. Sí, se ve que me hizo falta el F-Flujo,
2020-0406. El mes es 4. Entonces me falta el F flush. Dame una fecha. Mi F flush. Y con una fecha. 2020-0406. Ups. El mes es 0. Sí, claro. No metí bien el dato. 2020-0406. El mes es 4. Ok. Una cosa más. En todas estas funciones yo podría haber hecho return y mi lógica. ¿Me va a entender? Hubiera sido lo mismo. Sí, pero primero paso por paso. ¿Sí? Pero perfectamente las tres funciones las habría podido realizar en una sola línea de código. ¿Ok? Bueno, eso es la materia que vimos en esta primera clase. ¿Sí? Les pongo, esto lo cierro, les pongo los ejercicios. No hay muchos ejercicios para este nivel de programación. Ahí están del 1 al 8. ¿De acuerdo? Hay que programar. Se aprende a programar programando. No hay de otra. ¿Sí? Ahí están los primeros 8 ejercicios. Les pueden sacar un pantallazo. Si tienen el NetBeans instalado con un compilador de C, y si no, pueden usar el compilador en línea, GDB. ¿Sí? Luego los ejercicios del 9 al 12. ¿De acuerdo? Tienen que hacer ejercicios. ¿De acuerdo? Para lograr una que los problemas de este nivel 1 de programación ya sean fluidos. ¿De acuerdo? Y entonces pasar al nivel 2. E ir subiendo por esos peldaños de la programación estructurada. Luego tenemos un ejercicio 13. Las comisiones de ventas. Y finalmente los ejercicios del 14 al 18. Pues tenemos 18 ejercicios, 3 de los cuales ya los resolvimos. ¿Ok? Es importante que ustedes se sepan, sean conscientes o logren hacer programas
de este nivel. El nivel 1, el nivel incipiente de programación. ¿Sí? Y de preferencia que lo hagan con funciones. Y si pueden hacerlo con paquetes y clases y métodos dentro de las clases, mejor. Mucho mejor. Pero si no, pues en el compilador online, sí, el main, invocad una función. ¿Ok? Bueno. Entonces, este curso, esta primera clase del curso de programación estructurada en C y C++, ¿sí? Lo voy a subir a mi canal de YouTube como con la licencia Creative Commons. Entonces es un bien público. Hay que respetar la fuente, no le pueden cambiar el nombre y ponerle el suyo, no, eso no se vale. No se debe pagar por esto, es un bien público y se puede hacer trabajo derivado a partir de este trabajo. Y está mi cuenta de ResearchGate, están mis papers, mis publicaciones, hago alguna investigación. No hago investigación de programación, más bien hago investigación sobre seguridad. Sí, tengo algunos papers de seguridad. Entonces, bueno, pues gracias por su atención. Suscríbanse al canal para que les lleguen los informes de los nuevos videos que voy a estar subiendo. Ahorita prácticamente estoy subiendo 1 o 2 por día. ¿Ok? Bueno, hay que ver en la medida de lo posible. ¿Ok? Pero sí estoy subiendo clases universitarias en mi canal de YouTube. Gracias por su atención.